respuesta del otro lado, porque si no, yo no sé si ustedes están entendiendo, no están entendiendo, si me están llevando la punta o no, si están todos en el gimnasio entrenando mientras me pusieron en videollamada. Pero bueno, en fin, la idea de estos talleres es que ustedes tengan un acercamiento a ciertos temas que son los que van a utilizar sobre todo en el transitar de la materia en todos los días de práctica, ¿sí? Y no sé si llegaron a ver este tema, instrumental periodontal, si llegaron a ver algo. Sí, dimos algo en eso, en la primera clase. La primera clase, con este mismo power, ¿o no? No, Con creo que era otro. capítulo. Con otro power. Bien, muy bien, me gusta que contesten, muchas gracias, chicas. Bueno, esta es una definición de qué es el instrumental periodontal y son todos aquellos instrumentales que en particular lo que van a hacer es en la mano del operador ayudarnos a la contribución de la eliminación del cálculo de la placa bacteriana, que ahora lo vamos a empezar a denominar biofilm. Nos va a permitir alisar las superficies radiculares y hacer curetaje gingival. Me quedo acá porque a mí no me gusta que nada aprendan de memoria y quiero que a ver si ustedes me pueden explicar con sus palabras cuál sería la diferencia entre alisar la superficie radicular y hacer un curetaje gingival. Si pueden hacerme alguna, me pueden tirar alguna idea. ¿Por qué menciona eliminar cálculos, alisar la superficie y hacer curetaje? Y la está mencionando como tres cosas diferentes. Curetaje sería en la zona coronal para eliminar lo que es la parte calcificada, se podría decir, y en el alisado se refiere al cemento, a la eliminación del cemento. El alisado se refiere a la eliminación del cemento. ¿Y por qué creen que eliminamos ese cemento? Ya que estamos. Porque es cemento infectado y de esa Muy manera bien, va a sanar en sí. excelente. ¿Y por qué creen que está infectado ese cemento? Por la reabsorción y entonces la exposición, digamos. Sí, puede ser. ¿Qué más? ¿Puede ser porque esté expuesto? Sí, está expuesto, Pablo, muy bien. Está expuesto a esa bolsa periodontal, a esa profundización patológica del surco gingival. Pero hay algo, ¿ustedes se acuerdan que se insertaba en la zona del cuello, ahí en la zona del cemento? Las fibras, profe, ¿Qué fibras? dentogingivales, puede ser. Sí, y hay unas que tienen un nombre particular que la estudiaron allá en histología. O son ascendentes, ¿no? Sí, esa sería la dirección que pueden tener las fibras, que no está mal decir que tienen diferentes direcciones, pero tienen un nombre particular, unas que se insertaban en ese primer cemento allá de la primer porción coronal de cemento. Sharpei, no. Ay, sí, muy bien, fibras de Sharpei. Fibra de Sharpei. Estas fibras de Sharpei que se insertan ahí generan en el cemento fisiológicamente una especie de hendiduras, vamos a decirle, donde se insertan. Y esas hendiduras, cuando resulta que hubo un proceso patológico de infección periodontal, de formación de bolsa periodontal, lo que sucede es que, acuérdense que se produce la migración del epitelio unión hacia apical, se rompen todas esas fibras de Sharpei por toda esta guerra que va a haber en nuestro surco gingival, esa guerra que va a estar protagonizada por nuestras bacterias tratando de generar un daño al organismo y nuestro propio cuerpo tratando de defenderse de las toxinas de esas bacterias, de las bacterias. Y en esa guerra que hay ahí, se rompe todo, chicos. El cuerpo mismo,
que le vamos a llamar hospedero a nosotros mismos, a nuestras propias defensas, a nuestras propias células de defensa, le vamos a decir mecanismos del huésped, van a generar contra estas bacterias que están ahí en el surco gingival una guerra campal. El problema es que en esa guerra campal se llevan puesto absolutamente todo. Y es el propio sistema de defensa nuestro el que termina generando toda la situación de desintegración de nuestras fibras, tanto colágenas como fibras del ligamento periodontal, toda una desintegración de todo el tejido conectivo que le va a dar sostén a ese epitelio. Acuérdense que en esa bolsa periodontal teníamos todos los fenómenos que ya ustedes vieron en anatomía patológica que tienen que ver con la acantopapilomatosis, toda una infiltración, un edema que se produce en el tejido conectivo, toda una serie de degeneraciones del tejido colágeno que se va a producir en ese lugar. Y bueno, en resumen, acuérdense que teníamos un surco gingival donde en primera instancia teníamos las fibras de Sharpei metidas en el cemento, pero producidas a profundización del surco gingival, estas fibras se rompen, se desintegran y dejan paso a unas lagunas o hendiduras en la pared cementicia del cemento, ¿no? Y ese lugar es un lugar espectacular para que las colonias bacterianas aniden. De ahí que nosotros, en periodoncia, vamos a tener que alisar esa superficie gingival, superficie de cemento, perdón, para poder eliminar estas hendiduras, estas lagunas donde estaban antes insertadas las fibras de Sharpei, ¿sí? ¿Por qué las vamos a eliminar y por qué no se va a volver a regenerar? Eso es un tema para debate más adelante, pero quiero que se queden con esta idea de que ustedes necesitan analizar el cemento radicular, porque ese cemento, sobre todo ese cemento que se encontraba más hacia coronal, tenía fisiológicamente esta disposición de inserción de las fibras de Sharpei que genera hendiduras en donde luego las colonias bacterianas se van a dedicar a multiplicarse. De ahí que nosotros vamos a alisar. Bueno, eso sobre alisar. Pero de curetaje, hay una de las chicas que me habló como de eliminar cálculo supragingival. En realidad, esa no sería la definición de curetaje. Curetaje es otra acción. A ver si alguien se anima a tirarme algo. Bueno, vamos a salir de acá. Estamos recién en la primer diapo y a mí me gusta hablar. ¿Puede ser eliminar el tejido patológico, el curetaje? Sí, Ma- el tejido no sé si es patológico. maniobra operatoria. Bien, es una maniobra operatoria. Ustedes van a tener 3 maniobras en periodoncia. Quiero que ya vayan familiarizándose y les queden en la cabeza. Esto es lo que van a hacer todas las clases de perio. Ustedes van a hacer 3 maniobras. Una es la de raspaje, que es simplemente la eliminación del cálculo gingival sobre la superficie. La de alisado, que varía con la maniobra de raspaje solamente en una cuestión de grados, y que también se da sobre pared dura, o sea, siempre sobre el diente, siempre las maniobras de raspaje y alisado son sobre el diente. Y luego tenemos la tercera maniobra de la que por ahí poco hablamos, pero que es una maniobra de la periodoncia, que es el curetaje. El curetaje es la maniobra que nosotros vamos a hacer, pero sobre el tejido de la bolsa, chicos. O sea, sobre el tejido blando. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tienen que tener en mente y les tiene que quedar de ahora en más. El raspaje y el alisado se hacen sobre pared dura del diente. El curetaje se hace sobre tejidos blandos. ¿Siempre hacemos curetaje? No, no hacemos siempre curetaje. Después vamos a ir adentrándonos y hay ciertas condiciones sobre las que nosotros vamos a tener que definir si vamos a hacer curetaje o no vamos a hacer curetaje. ¿Sí? Pero necesito que se familiaricen con esas 3 palabras, con estas 3 maniobras,
porque es de lo que se trata el tratamiento de terapia básica y de raspado del besado. Bueno, pasamos a la siguiente. Logramos ir una diapo para adelante. Nosotros vamos a clasificar a estos instrumentales en, sondas periodontales, exploradores, instrumental para raspaje y alisado y cureteado, instrumentos para limpieza y pulido, e instrumentales quirúrgicos. Vamos a ahondar en cada uno de ellos a partir de la siguiente diapositiva. Los instrumentales periodontales, como la mayoría de los instrumentales en la odontología, se van a componer de 3 partes, que ya las vienen viendo desde preclínica operatoria, que son el mango, una hoja o parte activa y un vástago cuello que une la parte activa con el mango, ¿sí? Eso se repite. Esta es una cureta, la que ven acá. Véanla, presten la atención. Vamos a pasar a la siguiente. El instrumental tiene una parte activa. En esa parte activa es sobre la que va a actuar directamente sobre la pieza dentaria. Lo que pueden ver acá en esta diapositiva y que necesito que graben esta imagen, es pregunta de parcial, es que están viendo de frente la hoja o la parte activa de las curetas. Más adelante voy a ahondar en que existen 2 tipos de curetas. Las curetas de Grasey, que son las que ustedes utilizan en la clínica, y las curetas de tipo universal. Vamos a sacarnos un par de mitos acá para hacer esto un poco dinámico. ¿Qué piensan ustedes que es una cureta universal? ¿Qué idea tienen? Está diseñada para ser utilizada en todos los dientes. Sí, eso es verdad. Eso ya es muy técnico, específico, espectacular. ¿Qué otra idea tienen sobre universal? ¿Puede ser que sirve para la mayoría de las piezas dentarias o no? Sí, muy bien. Puede ser que la parte activa esté en todo su alrededor, ¿sería? Y ahora vamos a ver bien eso, porque es un dato que quiero que se lleven de esta clase, está relacionado con eso. Lo que estoy viendo es que ustedes no tienen ningún pensamiento erróneo. Bueno, les vengo a contar una especie de idea colectiva que antes tenían los estudiantes que llegaban a Perio. Esa idea colectiva era que las curetas universales eran curetas nacionales, las curetas, como por decirlo de algún modo, berretas. Y que las curetas de Grasey eran las curetas Giuffredi. No sé por qué había esa idea colectiva que veo que con ustedes está desterrada, pero lo que les quiero contar a partir de esto es que las curetas se clasifican en universales y curetas específicas. Dentro del juego de curetas específicas se encuentran las curetas de Grasey, que son las que nosotros utilizamos en la clínica. Esas curetas de Grasey son fabricadas por absolutamente todas las marcas de la odontología. La marca que nosotros le decimos Gold Standard, que quiere decir que es la que se fabrica hace siglos del mismo modo y es la que produce los mejores efectos, la que se puede tener como regla, es la marca Giuffredi. Pero ya habrán visto, porque lo estuvimos hablando, estuvieron preguntando un montón, que ustedes también pueden comprar otras marcas que también fabrican el juego de curetas específicas de Grasey, que son, por ejemplo, Medesi, que son, por ejemplo, American Eagle, que son, por ejemplo, Panorama. O sea, todas las marcas fabrican los juegos de curetas específicas de Grasey. Y a su vez, las curetas universales, que ahora vamos a hablar más detenidamente porque son curetas que ustedes no las utilizan luego, también vienen de diferentes juegos y las fabrican absolutamente todas las marcas. Quiero que con esto se lleven la idea acá de que
la marca no está relacionada jamás con que sean universales o de Grasset, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra y me encantó porque no tiene ninguna idea errada desde el comienzo. Lo que está marcándoles la imagen acá es que una cureta universal tiene una relación de la hoja con el mango, con el vástago, con el cuello, de 90 grados. Más adelante les voy a explicar por qué. Y la cureta de Grasset, en cambio, tiene una relación de la hoja con el vástago, cuello y mango de 70 grados. La siguiente. El cuello. El cuello es la parte que une, ¿no? El mango con la punta activa. Varían en su tamaño, en su longitud y en su angulación. Los mangos. ¿Qué tienen que saber de los mangos? Los mangos los tenemos de diferentes diámetros o diferentes calibres y los más gruesos son los que proveen de mayor comodidad o confort. Suelen ser generalmente huecos, son ligeros y son fáciles de manipular. Y lo que disminuye el mango grueso es la fatiga muscular. Esto es un dato muy importante porque ahora que ustedes tienen una clase de 2 horas y luego tienen otras actividades, no les va a parecer tremendamente agotador utilizar un instrumental delgado. Pero cuando ustedes se pasen desde las 8 de la mañana del consultorio a las 8 de la noche, sí les va a importar que el instrumental tenga un grosor suficiente para no causar fatiga muscular. Los mangos más finos suelen ser robustos y suelen estar, no suelen ser huecos, digamos, suelen ser macizos. Y esta característica hace que uno tenga que tener una toma con mayor sujeción. Esa sujeción es agotadora y de ahí que produce mayor fatiga muscular. ¿Cuáles les aconsejamos nosotros siempre? Los mangos más gruesos, ¿sí? Y van a ver que la marca Gold Standard, que es Hugh Freddy, tiene todos los mangos, desde el mango de su espejo al mango de su último instrumental quirúrgico, grueso. Y todos tienen el mismo tipo de mango, que tiene a su vez todas estas pequeñas, ¿cómo se llaman? Irregularidades que permiten que uno pueda aprender bien el instrumento. Vamos a hablar de sondas periodontales. La idea que les tiene que quedar de la sonda es que ¿qué es la sonda? Un instrumento de medición. Sí. ¿Y a qué la vamos a, para poder relacionarla a un instrumento de medición, a qué instrumento de medición le podemos relacionar? Una regla. A una regla. Bien, es nuestra regla, es la regla de periodoncia, así como tienen una regla en endo, así como tienen un calibrador en prótesis, en periodoncia tienen una sonda periodontal. Esa sonda es igual, es una regla, nos sirve para medir absolutamente todo. Normalmente o usualmente la vamos a utilizar para medir la profundidad de bolsa y el nivel de inserción, pero no es lo único que podemos medir con una sonda. La sonda sirve para medir absolutamente todo intrabucalmente hablando, ¿sí? Ustedes después van a ver más adelante que pueden medir el ancho de la encía insertada, pueden medir la distancia que existe hasta la mucosa bucal, hasta la mucosa yugal, hasta el piso de boca, el ancho que tiene una lesión o no. O sea, es una regla y en la medida que ustedes se familiaricen con ella, le van a dar mucho más uso que solamente medir profundidad de sondaje o nivel de inserción, ¿sí? Es importante que la agarren la mano porque ustedes saben que estas sondas varían muchísimo, ¿sí? Porque tenemos diferentes diseñadores que han creado su propia sonda, que vamos a ver en las próximas diapositivas. ¿Qué tienen que saber de esta regla? Es una barra calibrada que tiene forma piramidal, su extremo siempre es romo, jamás tiene un extremo puntiagudo, dado que nosotros vamos a insertar eso en el surco gingival, y que algunas, por ejemplo la de la OMS, presentan una esfera en su punta y otras son curvas como la sonda de Navers, que es específicamente para trabajar en bifurcaciones.
Bueno, pues si alguno todavía no tuvo la oportunidad de hacer sondaje, no sé si a alguno falta hacer sondaje acá, en este grupo. Sí, En esto nosotros llegué a hacer. no llegaste a hacer. Bien, Sí, Agustina. Agustina, para que no tengas miedo cuando vayas a hacer sondaje, lo que tenés que seguir son varios parámetros. Uno es siempre tener en mente que el diente tiene una relación con la encía similar a lo de la pared con el zócalo. Y quiero que todos en este momento estén buscando la relación de su pared de la habitación donde estén con el zócalo. Esa relación de la pared con el zócalo, en este caso, tiene un surco fisiológico que en las caras libres tiene una profundidad de 1 milímetro o 2, y que en las caras proximales, donde nos encontramos con la papila, tiene una profundidad de entre 2 a 3 milímetros normal, totalmente fisiológica. Ustedes van a ingresar siempre la sonda en forma paralela al eje del diente, ¿sí? Sin llevar presión, pero siempre buscando puntos de apoyo. Ahora vamos a hablar un poco de puntos de apoyo más adelante, pero ustedes siempre tienen que buscar puntos de apoyo, no tienen que ir con la sonda, perdón, sin apoyar el resto de la mano en algún lugar. Estuve bien ingripada, así que discúlpenme. Pues, lo importante es siempre que lleven la sonda a la cavidad bucal, que busquen un punto de apoyo que en lo posible sea cercano a la pieza dentaria donde van a introducir la sonda, y que lo más paralelo al eje del diente introduzcan sin mucha presión la sonda en el surco gingival, siempre con la confianza de que entre el diente y la encía existe siempre un surco. Ustedes no le están haciendo un daño al paciente, y si al paciente le sangra cuando ustedes introducen la sonda, no les tiene que dar miedo, no les tiene que generar ni dolor ajeno, ni compasión, ni nada por el estilo, porque si al paciente le sangra al introducir la sonda, nos está dando o nos está contando esa encía que ahí se está produciendo hace varios días, por lo menos, una inflamación o una guerra entre el cuerpo y las bacterias que están en el surco. Naya, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Me surgió la duda porque Sí. ¿cómo se haría el sondaje en una paciente que tiene ortodoncia? Porque te dice que tiene que estar lo más paralelo posible y ahí el aparato de ortodoncia te interviene bastante. Perfecto, me encanta la pregunta. Bien. Bueno, ustedes en la ortodoncia saben que tienen los brackets colocados en el centro de cada una de las coronas de las piezas dentarias, ¿no? Ese bracket porta un arco que va desde el último bracket en la misma arcada al otro extremo, pasando por cada uno de los brackets, donde a través de una ligadura o a través de una gomita quedan fijados el arco al bracket. ¿Cómo van a hacer para hacer el sondaje? Se van a meter por detrás del arco, ¿sí? Y si es superior, se meten detrás del arco, paralelo al eje dentario, y hacen la medición. A veces, dada la posición, justamente falta de alineación tridimensional de la pieza dentaria, esta maniobra se dificulta un montón, y en ese caso nos deben llamar a nosotros los profes, que le vamos a ayudar a hacer el sondaje. Pero como regla general para sanear estas situaciones, se van a colocar detrás del arco, ¿ok? ¿No para entender o no? Sí. Resulta que les dije que siempre se insertan lo más paralelos al eje dentario. Pero hay un lugar donde no se van a poder posicionar paralelos al eje dentario, y es en los espacios interdentarios.
porque allí ustedes tienen que inclinar diagonalmente la sonda. ¿Por qué? Por la convergencia de las coronas. Ahí el eje de la corona, la parte panzona del diente, es la que nos va a orientar cómo insertar la sonda. Lo ideal es que siempre tengan una demostración en la comisión de cómo hacer el sondaje, y si no una demostración grupal, que le llamen para el primer sondaje al profe, que seguramente les va a mostrar cómo hacer en zonas interproximales, ¿sí? Eso para que se manejen con la confianza de que surco hay en todos lados. Que no le hace Rosa, sondaje al paciente. te consulto algo respecto al sondaje. Sí. Cuando lo hacemos nosotros para ir marcando, por ejemplo, la parte media, distal o mesial, tenemos que ir haciendo el sondaje deslizándonos por el cuello dentario o sacando e ir poniendo por mesial, distal y, o sea, ¿cuál sería la mejor Muy manera, bien, digamos? Pablo. Ustedes toman 6 medidas en la pieza dentaria. Toman mesial, distal y central por Sí, vestibular y por palatino. ¿Qué pasa? La teoría dice que uno debe ir dando pequeños saltitos dentro de la bolsa sin sacar y poner de nuevo. Pero yo los veo en acción a ustedes adentro de la clínica y siempre, como le están dictando el dato a su compañero, sacan y ponen la sonda. Lo ideal, Pablo, es que ustedes en el mismo recorrido de a saltitos vayan pasando adentro de todo el surco y tomen las medidas más profundas a esos niveles, mesial, distal y central. Pero la idea es que ustedes recorran todo el surco de a saltitos. Lo que sucede es que en su primera experiencia de ficha periodontal, entre que tienen miedo, que no saben si hay surco, que sangró el paciente, que hizo cara al paciente, que el compañero les mira feo y no le entiende el dato que le tiraron por el barbijo, se produce toda una situación en donde nosotros no les remarcamos mucho que hagan una sola maniobra recorriendo todo el surco, pero lo ideal es que recorran todo el surco de a saltitos y que tomen las medidas más profundas a esos niveles, mesial, distal y central, de vestibular y de palatino. dale, Naso. Tania, súper. ¿Alguna duda más respecto a esto? Yo tengo una duda. Que el cálculo es tanto que nos permite la... ¿Qué se hacen? Muy bien, Paola. Es genial tu acotación. Ustedes todavía no les hemos hablado mucho de cálculo, creo, pero ustedes saben que en general, en líneas generales, tenemos cálculos que se ubican supragingivalmente y tenemos cálculos que se ubican subgingivalmente. Pero ojo, porque tenemos cálculos que son uno solo y se ubican supra y continúan subgingivalmente. Muchas veces el paciente viene con bloques de cálculo. Esos bloques de cálculo no nos permiten hacer sondaje porque nunca nos van a permitir llegar al epitelio de unión. Entonces, en esos casos nosotros vamos a tomar los datos que podamos y los otros datos los vamos a tomar inmediatamente después de haber hecho la primera sesión de raspaje. ¿Se entendió? Hay muchos casos, yo justo en la última clase me ausenté de mi comisión, pero suelo decirles a veces que no van a hacer ficha, que van a dejar la ficha, van a hacer fotos. Sí les pido que hagan fotos y es muy importante que ustedes hagan documentación fotográfica en todas las comisiones, que tomen las fotos en donde se documenta que hay una gran acumulación de cálculo que no nos va a permitir tomar bien el dato de profundidad de sondaje ni de nivel de inserción, y que luego de ese primer raspaje vuelvan a tomar las fotos y hacer recién la ficha periodontal. ¿Entienden? Sí, no sé, gracias. Súper. ¿Alguna otra duda respecto a sondaje? Nasa, y cuando hay una retracción bastante, o sea, que es bastante marcada, ahí la sonda es como que apenas ingresa. Las recesiones gingivales es un tema para
para largo, las recesiones gingivales, generalmente las vemos como secuelas de enfermedad periodontal o como secuelas de la combinación de trauma oclusal y enfermedad periodontal. Todo esto les explico porque, de acuerdo a eso, adquiere ciertas características clínicas la recesión y, como decía Jennifer, uno ve la pérdida de inserción. ¿Cómo veo la pérdida de inserción? ¿Alguien tiene una idea de cómo veo la pérdida de inserción? El sondaje. Bueno, en el sondaje vemos la pérdida de inserción, pero yo le estoy así frente a frente. ¿Con las radiografías? También podría verla en la radiografía, pero clínicamente, yo tengo enfrente a mi paciente. Puede ser por la visión del Exposición cemento. del cuero. Y sí, ¿y ustedes siempre ven ese cemento claro o a veces les cuesta percibir el cemento? La mayoría de las veces se ve bien, no sé. No atendí muchos pacientes. No, al contrario. O sea, lo normal es que no se vea el cemento. Bueno, ahí les paso a contar mi vaga experiencia. El cemento, ustedes vieron que el esmalte es un tejido, que siempre recalco esto, es similar a un cerámico, es similar al plato en donde comen ustedes todos los días. Tiene esa textura cerámica donde todo lo que se posiciona arriba del esmalte resbala. El cemento, en cambio, tiene otra textura. La textura está dada porque tiene mayor carga orgánica que mayor carga, sí, orgánica que el esmalte no tiene. El esmalte, acuérdense que es 99% inorgánico y 1% de agua. ¿Se acuerdan de esa composición de allá de histología? Bueno, en cambio el cemento tiene una carga orgánica leve, pero la existente, que le va a dar otra textura, sobre todo. No tiene la textura de vidrio, sino que es más porosa. También esa inserción de la fibra, tanto del ligamento periodontal como de las fibras de Sharpei, le da toda una porosidad característica donde se insertan todas las fibras. Por lo tanto, ese ese cambio de textura es realmente fácil de sentir mediante lo táctil. Entonces, ¿cómo van a reconocer cuando hay pérdida de inserción ustedes en la boca de un paciente? Primero, visualmente, cuando el esmalte tiene un cambio de coloración con el cemento. Pero esto en boca no siempre sucede, chicos. Hay personas que tienen el cemento tan blanco como su esmalte, tan amarillo como su esmalte. Y vos le mirás y decís, yo sé que esa corona no tiene 15 milímetros, pero no sé, termina esa corona. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a recorrer con la sonda el esmalte y cuando cambia la textura, se van a dar cuenta que están en cemento. Entonces, remarco de vuelta, ¿cómo se van a dar cuenta clínicamente la diferencia entre esmalte y cemento? Primero visualmente, por el cambio de coloración. Y si no es visualmente, táctil, a través del recorrido con la sonda y el cambio de textura. Lo van a sentir, lo van a ver, pero quiero que sepan que hay una variación interindividual entre las personas. Y hay personas que al consumir mucho más café, mucho más mate, bebidas coloradas, tienen el cemento más oscurecido, porque ese cemento atrapa mucho más los colorantes de todo lo que consumimos. En cambio, hay otras personas que tienen el cemento tan blanco o tan amarillo como su propio esmalte, y ahí les va a costar reconocer. Pero, ¿qué es lo que ven en boca ustedes cuando ven una pérdida de inserción? Ven un diente largo. Y esto me da paso a decirles que les voy a dar una clase que ahora se da en segundo año, que se llama Parámetros Estéticos Gingivales, en donde ustedes aprenden las medidas normales de las coronas
para poder prestar atención a cuando hay una asimetría gingival o coronal, ¿se entiende? Es muy importante que ustedes cuando vean un diente muy largo, les llame la atención. Si ven un diente muy largo, lo más probable es que hay pérdida de inserción. ¿Se van a acordar de eso? Ven un diente largo y duden, ¿sí? Bueno, un doctor con quien diseñó la sonda. Una de las sondas es la sonda de Williams, que tiene marcas negras en 1, 2, 3, después vuelve a tener una marca negra en 5, otra en 9. La sonda de Michigan, que tiene marcas en 3, en 6 y en 8 milímetros. Luego tenemos la sonda UNC, que es la que le solemos pedir en la cátedra, y la sonda de Marquis, que era la que antiguamente pedíamos en la cátedra, que tienen la característica de la UNC tener marcas plateadas con pequeñas marcas negras en 1, 2, 3, una marca negra que va de 4 a 5, después 6, 7, 8, 9 y una marca negra que va de 9 a 10 y así hasta llegar a 15 milímetros. Tiene un código de color negro en 5, en 10 y en 15. Y la sonda de Marquis, que tiene una franja plateada, una franja negra, una franja plateada y una franja negra cada 3 milímetros, teniendo una parte activa de 12 milímetros. Estas dos sondas son las que nosotros les pedimos. La sonda UNC es la que últimamente les pedimos porque nos dimos cuenta que es más fácil para ustedes la lectura milímetro por milímetro. La sonda Marquis era la que le pedíamos antes porque ustedes pueden imaginarse por qué a nosotros nos importaba que las marcas estén en 3 o en 6 milímetros. Por si era fisiológico o patológico la pérdida. Muy bien, De la bolsa cuando se ve patológica. muy bien lo que dijeron. En 3 milímetros, si solo ingresa 3 milímetros, o sea, la primer porción plateada de la sonda de Marquis, estamos ante una situación fisiológica. Si ingresa la segunda porción, la primer marca negra, a nosotros nos tiene que dar miedo. Y si ingresa la segunda porción plateada, o sea, la tercera porción de la sonda, nosotros tenemos que hablar con ese paciente porque su caso es un caso periodontal, donde probablemente estamos en presencia de bacterias anaeróbicas difíciles de erradicar y donde es más importante la predisposición del paciente para poder salir del cuadro periodontal que tiene. Dicho todo esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Yo le voy a estar hablando acá hasta las 11. Dígame. Pregunta. Para el Sí. parcial, ¿cómo deberíamos estudiar? Porque son un montón de números. Ay, por Dios. Esto que dice acá abajo, la sonda UNC es una sonda de 15 milímetros con marcas negras o colorimétricas negras en 5, 10 y 15. Y la sonda de Marquis con marcas plateadas y negras cada 3 milímetros. La UNC es milimétrica, tiene una marca en cada milímetro, pero tiene una marca colorimétrica cada 5 milímetros. Perfecto. Después tenemos la sonda OMS, que es esta hermosa que ven acá. No sé si la ven completa porque a mí no me parece completa, cacho. Pero bueno. Eso. Se ve completo. Bueno, a mí no se me ve completa, pero no importa. Yo igual ya la conozco de memoria a la amiga. La sonda de la OMS tiene una esfera en su punta. Esa esfera mide 0,5 milímetros. Luego tiene unos 3 milímetros y termina en 3,5 milímetros. Luego tiene 2 milímetros hasta 5,5 que son negros. Después tiene una marca de vuelta en 8,5 y luego otra en 11,5. La sonda de Navers, que es la sonda que seguramente si le preguntamos en el parcial le vamos a preguntar por esta. NASA, Esta sonda, sí.
Te consulto, ¿por qué esa esfera? Tipo, En la punta, la sí, OMS un relevamiento a nivel mundial y creó esa punta para la inserción fisiológica. Si vos tenías, si ingresabas solamente esa punta, hablábamos de fisiología total, y en 3,5 ellos ponían el ojo en lo patológico, ¿sí? Establecieron todo un protocolo para hacer los sondajes y calibraron a un montón de odontólogos e higienistas dentales, y a través de esta sonda se midió el estado periodontal mundial. Se utilizaron grupos y grupos testigos eh, en muchísimas zonas, y a través de eso se determinó en un estudio que el 96% de la población mundial tenía enfermedades gingivales o periodontales. De ahí nace esta sonda, la sonda de la OMS, de ese estudio que ellos hicieron. Yo creo que no es muy utilizada en las facultades porque lo que no les conté, dato no menor, es que la sonda UNC se llama así porque se llama Sonda Universidad de Carolina del Norte, ¿sí? North Carolina. Y la sonda de Marquis también fue diseñada en otra universidad. Entonces, las sondas más difundidas son las que se diseñaron dentro de las universidades. Pero la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, diseñó esta otra para hacer su protocolo de evaluación de estado periodontal. La sonda de Navers, no sé si esto contesta tu pregunta. sí, porque ni idea por qué era la esfera, ¿no? Gracias. Esa pequeña esfera. La sonda de Navers es la sonda que se utiliza para las furcaciones. Ustedes saben que en nuestras piezas dentarias molares tenemos bifurcaciones en las inferiores y trifurcaciones en las superiores. Y para poder medir la pérdida de inserción en las furcas, que eso nos va a determinar muchísimo en el tratamiento, se utiliza esta sonda introduciéndola en la lesión de furca. Las marcas de la sonda de Navers están dadas en 3, 6, 9 y 12. Luego tenemos los exploradores. Se los puse, pero la verdad que nunca los usamos. Decime. Antes que pase, la de naves solamente ocupamos nosotros vemos clínicamente la pérdida de inserción, o igual tenemos que introducir la sonda cuando es un molar, premolar, lo que tenga. Pregunta. Nosotros vamos a tener parámetros diferentes para las lesiones de furca según el autor al que le sigamos la corriente. Ustedes ya vieron que las lesiones de furca pueden ser solamente atravesando 1/3 de la pieza dentaria, 2/3 o la totalidad de la pieza dentaria. Así que es necesario introducir la sonda para saber qué nivel de furcación tenemos. Lo que pasa es que ustedes nosotros no le hacemos comprar la sonda de nada. O quieren comprar una sonda, no, mentira. No le hacemos comprar la sonda de Naver si le hacemos hacer el nivel de bifurcación solamente con la sonda común. Pero la realidad es que sí es necesario introducir una sonda para saber si atraviesa 1/3, 2/3 o 3/3. Y de acuerdo a eso, nosotros establecemos el pronóstico individual de esa pieza dentaria, ¿sí? Y también en general en qué estadio de la enfermedad estamos nosotros. No sé si ya estuvieron mirando la nueva clasificación. ¿Alguno estuvo chusmeando la nueva clasificación? ¿De qué? ¿De las enfermedades? Claro. Ajá. Ah, sí. Bueno, hay uno de los parámetros es las lesiones de furcación. Si las lesiones de furcación están presentes, estamos hablando de un estadio 3 o 4. En cambio, si las lesiones de furcación no están presentes, estamos hablando de un estadio 1 y 2. Así que estos son datos importantes a la hora de hacer un diagnóstico.
Bueno, paso a lo siguiente. Los exploradores, como les decía, no son santos de mi devoción. En periodoncia nunca los utilizamos. En operatoria se han dejado de utilizar un montón porque ahora ya no se hace diagnóstico con explorador. Pero en ciertas circunstancias les va a permitir localizar depósitos de cálculo. O sea, deben tenerlos en la triada, pero no es algo que utilicemos muchísimo. ¿Cuáles son sí los instrumentales que utilizamos para raspaje y alisado? Los primeros son los raspadores en forma de hoz, las limas, los cinceles, los raspadores en forma de asadón y las célebres y llamadas curetas, que son universales o específicas como el juego de Grasey. Acá lo que están viendo son los raspadores en forma de hoz. Ven que tiene exactamente eso, una forma de hoz. Tiene dos lados activos, dos superficies activas. Y vieron que es bastante agresivo, ¿no? El instrumental. Razón por la cual se lo utiliza solamente para eliminar cálculo supragingival y no se lo utiliza subgingivalmente. Acá están viendo un instrumental raspador en forma de hoz que probablemente no es de una marca muy reconocida, capaz es de industria nacional, y por eso se ve que tiene un mango bastante delgado. Y lo que tienen que saber de este raspador es que en algunos países como México es muy difundido su uso. Es más, los chicos que estudian en las universidades de México compran juegos de asado de hoz, de raspadores en forma de hoz, además de las curetas. Hugh Freddy fabrica este instrumental también, y la verdad es que son instrumentales que sirven para eliminar cálculo excelentemente. Pero ¿qué pasa? Son muy caros los de buena calidad y nosotros preferimos que ustedes compren el juego reducido de curetas de Grasey, el que vamos a hablar y profundizar. Pero es por una cuestión de costos que nosotros no les pedimos que compren este instrumental, porque los nacionales o los de fabricación nacional no tienen filo, por lo tanto no ayudan a eliminar cálculo. Y los que son buenos, los de las marcas reconocidas, son extremadamente caros como para que encima tengan que comprar un juego de raspadores en forma de hoz. Si uno ¿Qué los pasa con afila, este? profe, ¿Mm? si uno los afila, pierden rápido el filo. Sí, hay muchas características que tiene un instrumental que se fabrica nacionalmente, dado por los materiales o los metales que tienen en Argentina para procesar, que no se comparan con los de las marcas internacionales, que tienen, la verdad, los mejores productos, los mejores metales, los mejores desarrolladores de productos que ofrecen y ponen todo de ellos para que el instrumental que llega a los odontólogos sea deseable. Luego tenemos esto que ven acá, son las limas. Las limas se utilizan sobre todo a nivel óseo, son para eliminar hueso interdentario, para eliminar irregularidades del hueso en algunas bolsas periodontales, sobre todo las bolsas con defectos angulares, le decimos nosotros. No les pedimos tampoco esto, pero lo tienen que conocer. Y luego vienen las llamadas curetas. Son los más utilizados, los más difundidos. Sirven para eliminar cálculos supragingival y subgingival y sirven para hacer alisado radicular, que ninguno de los instrumentales antes mencionados sirve para alisar. La cureta sirve para alisar y además para remover ese revestimiento blando de la bolsa periodontal mediante curetaje, de donde viene su nombre. Estas curetas se clasifican en curetas universales y de Grasey. Esto les vamos a preguntar sí o sí en el parcial, sí o sí. Las curetas universales, ¿qué característica tienen? Están diseñadas para ser utilizadas en grandes zonas de la boca, en muchísimas superficies dentarias. ¿Qué pasa con las curetas universales? Al igual que Grasey, que no sé quién fue, si fue hombre o mujer, voy a inventar que fue un hombre,
Y este hombre de Grasey diseñó el juego de curetas que ustedes conocen como curetas específicas, las que compran ustedes, que tiene nada más ni nada menos que 20 partes activas que vienen dispuestas en 10 instrumentales. ¿Sabían eso? Que va del 1 al 20 el juego de Grasey. Bueno, la diferencia con las curetas universales es que los diseñadores de los juegos de curetas diseñaron 3 instrumentos como mucho para poder raspar y alisar toda la boca. Fíjense la diferencia. Paso de 3 instrumentos a 10 instrumentos. Entonces, lo que podemos decir de las curetas universales en general, porque tienen diferentes autores de las curetas universales, se han diseñado para muchas y para muchas superficies dentarias. Su parte activa varía respecto a las curetas de Grasey porque tiene una angulación del vástago y del mango respecto a su hoja o parte activa de 90 grados, lo que le permite tener 2 bordes cortantes. Así que vamos a posicionarnos en una cureta. Una cureta, del ejemplo, voy a dar un ejemplo de las curetas de Jacquet, que es la que están viendo en la imagen lila acá abajo. Esta cureta tiene en su instrumento 2 partes activas, una superior y una inferior. En cada parte activa tiene 2 bordes cortantes, es decir, que tiene 2 números de cureta. Por lo tanto, en un instrumento tengo 4 bordes cortantes. Es decir, se adapta a 4 lugares diferentes. Una sola cureta. En cambio, las curetas de Grasey tienen también por cada instrumento 2 partes activas. Pero esa parte activa tiene un solo borde cortante, porque ese borde cortante tiene una angulación específica, de ahí su nombre. ¿Se entiende la diferencia entre una cureta universal y una cureta de Grasey? Sí, perfecto. ¿Cuántos bordes cortantes tiene la cureta universal? 4. 2 por cada parte activa, 4 en un instrumento. Y la de Grasey tiene un borde cortante por cada parte activa y dos partes activas en un instrumento. ¿Se entiende? De los juegos de curetas universales también hay diferentes autores. Esos autores les puse acá como ejemplo, está el de Jacquet. Jacquet tiene un juego de curetas con 3 curetas. Una que se llama 30-33, otra que se llama 31-32 y otra que se llama 34-35. Con esas 3 curetas cubrimos todas las superficies de la boca. Todas, absolutamente todas. El juego de curetas McCall, que estas no me acuerdo cuántos son, pero creo que son 3 también. Las Goldman Fox. La Younger Wood, que es una sola cureta, chicos. Y la de la Universidad de Columbia, que es una también. La Langer son 2 y luego Langer inventó otra que se llama Mini Langer. O sea, el juego cureta completo tiene 3 curetas. ¿Para qué les cuento todo esto? Para que relacionen que las curetas universales pueden ser de diferentes autores. Según el autor, diseñó 1, 2, 3 instrumentos máximo por cada juego y con esas 1 a 3 curetas hacen el raspaje y alisado de toda la boca. En cambio, el señor Grasey tenía ganas de que ustedes gasten mucha plata y él diseñó cada parte activa para una zona específica de la boca. ¿Se entiende? Tiene un solo borde cortante por cada parte activa y tiene 2 bordes cortantes, o sea, 2 partes activas por cada instrumento. ¿Cómo hizo esto? ¿Para qué hizo esto?
Grasey lo que trató de hacer es que sea más fácil para el operador poder adaptar la cureta al sitio donde iba a trabajar, lo que requiere menos maniobrabilidad por parte del operador. En cambio, las curetas de Grasey que vimos antes, al adaptarse poco a la superficie dentaria, requieren muchísimo manejo o maniobrabilidad por parte del operador. Dado todo esto que les expuse hasta ahora, esa es la razón por la cual ustedes utilizan en la clínica el juego de curetas de Grasey. Que ustedes utilizan, como dice acá abajo, un juego reducido de curetas. ¿Saben o se acuerdan cuáles son las curetas que les hicimos comprar nosotros? 5, 6, Sí. 7, 8, Ujú. 12, 13, 14. Perfecto. El juego completo, como ya les dije antes, va del 1 al 20. Pero nosotros solamente le hacemos comprar el juego reducido, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. Ahora vamos a ver a qué parte corresponden cada una de estas curetas. Nasa, te Ujú. pregunto, aparte de que las curetas de Grasey ayudan a que el operador tenga que maniobrar menos, a Ujú. diferencia de las universales, ¿no sería también evitar futuros problemas al paciente, por así decirte? A ver, no sé cómo formular bien. Creo Sino que para, a ver, no me sale la palabra en este momento. Puede evitar lastimar al paciente por una mala maniobra, por así decirte. claro, evitar la injuria. Sí, también, porque al tener dos bordes cortantes, vos siempre vas a tener un lado activo contra los tejidos blandos del paciente. Entonces es verdad que cuando ustedes están aprendiendo, que es todo un aprendizaje, chicos, adaptar esa cureta. Ahora vamos a hablar de los pasos de principios de la instrumentación, si llegamos, y si no, igual les doy otro taller cuando ustedes puedan. Porque me gusta que traten de que la clase entenderla. A mí no me gusta que nada aprendan de memoria. Ahí está, y si a ustedes este intercambio les sirve para eso, bienvenido sea, que no hay problema en que tengamos muchos intercambios a cambio de que ustedes aprendan algo. Como decía Vivi, la cureta universal tiene dos porciones activas, o sea, dos lados activos en su parte, en su porción activa. Uno va a quedar siempre contactando contra la pieza dentaria en la que queremos adaptar la cureta y la otra queda siempre hacia el tejido blando. Así que ante una mala maniobra, la cureta universal es más riesgosa que la cureta de Grasey. Además de que la cureta de Grasey necesita de que ustedes adapten muchísimo más la mano y la muñeca para poder trabajar. Y la de Grasey no, porque la de Grasey ella se adapta a la pieza dentaria, no la adaptan ustedes. Así que excelente el aporte de Vivi. Les sigo comentando. De estas curetas, tanto las universales como las de Grasey, vamos a tener dos tipos de cuello. Y de acá la diferencia de costo económico de las curetas. Las curetas que tienen un cuello flexible son de un costo económico más inferior, y lo que tienen es que suelen ser más frágiles, porque al acompañar muchísimo el movimiento del operador terminan fracturándose. En cambio, las rígidas son más duraderas en el tiempo, pero necesitan de mayor esfuerzo por parte del operador para poder ser maniobradas, pero duran muchísimo más. A su vez, estos cuellos o vástagos pueden ser de largo tradicional, el largo tradicional es el que nosotros les pedimos a ustedes, o pueden ser de largos extendidos, en donde Hugh Freddy ha largado al mercado hace muchísimos años sus curetas de vástago extendido que se llaman After Five. Mis perros. Son súper famosas estas curetas porque se las denomina After Five. After Five significa que tiene 5 milímetros más el vástago.
Por eso se llaman after 5. ¿Y para qué? Para llegar a profundidades mayores de 5 milímetros en bolsas con mucha profundidad. ¿Se entiende? De ahí su nombre, after 5. Después tenemos, perdón, esas curetas, acá veo que está mal la explicación, tomen mi after 5 nomás. Las curetas after 5 también vienen en todo el juego de curetas era 6. O sea, las 5-6 viene after 5, las 7-8 viene after 5, la 11-12 viene after 5, y las que más se utilizan o se compran son las after 5 de molares, porque en esa zona se hace mucho más difícil la instrumentación meticulosa. Entonces necesitamos que el instrumental tenga todas las angulaciones necesarias para poder trabajar en la zona de molares en bolsas de profundidades mayores a 5 milímetros. Todas las curetas, bueno, tienen modificaciones y esas modificaciones en su angulación permiten la adaptación a la raíz de la pieza dentaria. La 1, 2, la 3 y 4 son para dientes anteriores. Las 5, 6 son para dientes anteriores y premolares. Me imagino a esta altura que cuando hablan de cara, ¿qué es cara libre? Cara vestibular. ¿Vestibular o palatino o lingual? Vestibular, lingual, palatino. NASA, Exacto. Ujú. las curetas, perdón que vuelvo atrás, pero las After 5, viste que hay como un guioncito y 3 milímetros, dice. Eso no significa un Sí. ¿no? No, les voy a mandar bien las especificaciones de la After 5 porque eso que está ahí abajo, el power, está copiado y no Sí, está porque bien. dice 3 milímetros más Ay, yo- tradicional. Está mal. Quédense tranquilos que está mal. Así que ese no copien. Pero yo les mando el power, no se preocupen. En Mini 5, ¿no? Sí, sí. ¿Saben qué es Mini 5? ¿Alguien se anima a tirar qué es Mini 5? 5 milímetros menos. Ajá, casi. Soy mala. Está bien, otra vez. A ver si encuentro la parte activada. Bueno. ¿Vieron acá? Miren todas las partes activas que van del 1-2 al 13-14. Bueno, una Mini 5 tiene la mitad del largo de la porción horizontal de la parte activa. O sea, es más chiquitita esa parte activa, mucho más cortita. ¿Para qué es esa Mini 5? Justamente también para bolsas profundas, pero que son sinuosas, le decimos nosotros. No se Sinuosas. puede decir que era Mini 5. Mini 5 es cuando de la hoja, la parte activa, tienen. Ay, perdón. Mira, mi computadora inteligente, voy a decir. Deja, chicos. La que no es inteligente, la dueña. Bueno, de la porción activa, la parte activa, que es esta parte horizontal de la hoja, la Mini 5 tiene la mitad de la longitud. La mitad. Yo, si ustedes me buscan, Gracias, no este Nica. miércoles, el miércoles que viene voy a pasar capaz que comisión por comisión a mostrarles una Mini 5 en comparación con una cureta común convencional, para que vean. Es para, acuérdense, bolsas periodontales sinuosas o de muy pequeño ancho, en donde la hoja común no entra y no permite que se pueda instrumentar. ¿Sí? Y a donde ustedes no llegan, no se va a curar. Entonces necesitamos esas hojas más chiquititas. Por eso se llama Mini 5. No, si Freddy es el capo del marketing en la odontología, entonces ellos hicieron toda una combinación. Bueno, acá ven para qué es cada uno de las curetas. Ya dijimos que la 1, 2, 3, 4 es todo para anteriores.
5-6 es para anteriores y premolares, por eso les hacemos comprar la 5-6. La 7-8 es para molares, pero en su cara vestibular o palatina, o vestibular igual. Y la 11-12 es para molares superiores e inferiores en sus caras que ¿Libres? no, Mesial. la cara Proximales. es para proximal. Una es para mesial y la otra es para distal. ¿Sí? Pero en diferentes porciones de la boca. Acá van a ver este gráfico, me gustaría que lo tengan a mano cuando van a hacer raspaje, o que el auxiliar de ustedes tenga a mano cuando van a hacer raspaje, para que puedan entender a dónde van a colocar la cureta en cada pieza dentaria. Fíjense, la 13-14 va en todo distal y la 11-12 va en todo mesial. La 5-6 van todas las caras libres de los dientes anteriores y premolares, y la 7-8 va en las caras libres de todos los molares. Fíjense que todo es verde. Todo vestibular y lingual es verde porque es para las caras libres. Puede En llegar a cambio, ser pregunta de examen. sí, siempre. Siempre esto es pregunta de examen. Diferencia entre universal y grado 6, sí o sí. Angulación de la hoja respecto al vástago, también. Sonda UNC, sonda Marquis y sonda Naber, también. Juego reducido, a veces solo le pregunto, según mis ganas de preguntar, ¿cuál es el juego reducido? Ustedes tienen que saber cuáles son las curetas que ustedes compran. Eso nomás. Bueno, acá les muestra el gráfico, las curetas con sus diferentes angulaciones en el vástago y también el largo de los vástagos. ¿Vieron la Mini 5? Ahí está la diferencia entre una cureta estándar y la última es la Mini 5. Fíjense lo cortita que es la hoja, la parte activa. No llegué a entender Sí, que no entraba la parte activa en en las claro. bolsas. ¿Cómo se llamaba la bolsa? Que Sinuosas, dijo sinuosa. sinuosas, de ¿Y qué poco ancho. características? De poco ancho. Sí. Puede ser profunda, pero poco ancha. Claro. Exacto. Las bolsas periodontales son irregulares porque en todo el perímetro de la pieza dentaria no se produce la misma enfermedad periodontal, o la enfermedad periodontal da exactamente el mismo tipo de bolsa. Y ustedes van a ver cuando hacen la ficha periodontal que a veces se meten en un espacio interproximal y les da 4 milímetros de profundidad. Y se mueven 1 milímetro y la sonda cae y cae, chicos. Cae, se va. Y los sondajes son totalmente asimétricos. Por eso, y eso se produce porque la distribución de la bolsa no es uniforme. Ustedes pueden tener una mini bolsa en un sector y tener una gran bolsa en la misma cara de la pieza dentaria, porque hay defectos óseos que nos denominamos angulares, en donde la enfermedad periodontal encima tiene progresos más rápidos, se da con ciertas características en donde la bolsa tiene muchísima profundidad en un sector de esa cara y en otro sector no existe la bolsa. Dado toda esta situación, estas curetas Mini 5 sirven para ese tipo de bolsas periodontales donde hay defectos angulares. Por la acumulación de biofilm, ¿no? Por el cálculo también por... A veces por las características del paciente, a veces por la anatomía dentaria del paciente. Hay muchas cosas que van a determinar que la bolsa periodontal no tenga la misma profundidad en toda la cara del diente.
¿Qué es lo que ustedes suelen creer? Ustedes suelen creer que el paciente tiene defectos horizontales, es decir, que tienen como la misma profundidad en casi todos los dientes, las bolsas. En cambio, la mayoría de los pacientes no tiene defectos horizontales, sino que tiene defectos angulares. Y tienen una profundidad en un diente y en el diente al lado no tiene relación alguna la profundidad. ¿Sí? Eso como que para que se vayan familiarizando con todo esto. Curetas de Grasey y universales en un cuadro comparativo. No me voy a dedicar a leer un cuadro comparativo, pero este cuadro comparativo es tema de parcial. Resumidamente dice que las curetas de Grasey se emplean en un sitio específico de la boca y que las universales están diseñadas para todas las superficies. Que la cureta de Grasey tiene un borde cortante y la universal tiene dos bordes cortantes. Que la curvatura, o sea, la relación de la hoja con el vástago es diferente en cada una, que una tiene dos planos, que es la de Grasey, y en la universal tiene un solo plano. Y después la relación del vástago con la hoja y el vástago con la hoja. Ahí decía 60 y acá dice 70. 70 es 70. 70. Hasta que por ahí varía de acuerdo a la bibliografía de la cual se sacó. Hay un libro que nosotros seguimos para lo que es instrumentación, que es el libro Pattinson y Pattinson. En ese libro dice 70 grados. Y no me acuerdo si es en el Carranza o en el Monteagudo que dice 60 grados. Pero igual esta variabilidad de 10 grados no va a hacer que desaprueben una pregunta. Ahí está el dibujo de la relación del vástago o cuello con la hoja o parte activa, que en las universales, es la que están viendo a mano izquierda, es de 90 grados. Quiero que piensen en este dibujo en que la cureta universal, si no tiene esta relación de 90 grados de la parte activa con el vástago, no puede tener dos bordes cortantes, que es lo que sucede en la de Grasey. En la de Grasey, al tener mayor angulación la hoja, no puede tener dos bordes cortantes porque el otro borde cortante queda mirando para arriba. ¿Llegan a entender eso? Si yo les pongo el dibujo del que está acá, les voy a marcar. Acá, ¿me siguen con el mouse? Sí, ¿Se ve mi mouse? Bueno, si yo les pongo este dibujo en el parcial, ustedes me tienen que señalar que es una cureta universal. Porque miren esto, miren ahora mi mouse. De este lado tiene un borde cortante y de este otro lado tiene otro borde cortante. Si no tuviera esta relación de 90 grados con el vástago, es imposible que tenga dos bordes cortantes. Ahora, vamos a la imagen de abajo, bien de la derecha, al otro círculo, ¿me ven? Fíjense la relación que tiene la hoja respecto al vástago. Sumamente inclinada, lo que me determina que hay un solo borde cortante. No puede haber dos bordes cortantes, porque un borde cortante me va a quedar mirando para cualquier lugar y no va a adaptar a ninguna superficie de la boca. El borde cortante siempre es el inferior, en este caso. Lo vuelvo a remarcar. Si pongo este dibujo en el parcial, esta hoja que no tiene una relación de 90 grados con el vástago, ustedes tienen que escribir abajo Grasey, sin dudar. Bueno, otro instrumental que que les pedimos, yo no sé si en todas las comisiones les pidieron, pero yo voy a hacer hincapié en esto, es que ustedes necesitan instrumentos de pulido. Esos instrumentos de pulido son los mismos que utilizan en operatoria. Las piedritas de grano fino y extra fino, los discos yofu, las copitas y las gomas siliconadas, los cepillitos. Está puesto acá hilo dental, aunque no es santo de mi devoción, y los
aparatos que tiran chorros abrasivos. Nosotros en la clínica no usamos este último, pero le puse acá para que lo conozcan. Son elementos que se adicionan a los sillones odontológicos y que en este redondito que pueden ver acá se le carga el polvo, a veces óxido de silicio, suele ser el polvo más utilizado y sirve para pulir. No solo sirve para pulir las superficies dentarias, sino que también se usan en ortodoncia para hacer ciertos arenados en los modelos, arenados en las superficies. También se utilizan para prótesis fija, pero bueno, es para que lo conozcan, son pulidos con chorros abrasivos. Ahí tienen lo que son las piedras de grano fino, que por si alguna vez no notaron, les doy el dato de que las piedritas de grano fino vienen en presentación de línea amarilla. Cuando vienen en color amarillo o en color dorado, son las finas o extra finas. Las azules y las rojas son más abrasivas y esas no utilizamos para pulir. Esas utilizamos para dar forma, para otras cosas, para eliminar tejido, para eliminar resina, pero nunca para hacer un pulido. Instrumental quirúrgico. Poco les voy a hablar de instrumental quirúrgico porque después lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Pero el instrumental quirúrgico es ese instrumental que le salió carísimo al que compró y aquí muchos chicos que todavía no pudieron comprar. Ese instrumental quirúrgico en nuestro caso se va a componer de lo que es el mango de bisturí redondo, diferente del bar Parker, que es el que vienen utilizando en todas las materias, en prótesis, en biomateriales ya utilizaban, creo, que es un mango de bisturí circular. Ese mango de bisturí circular nos provee mucho deslizamiento y sobre todo maniobrabilidad para poder hacer nuestras incisiones que en periodoncia están muy relacionadas al festón de la encía y que con el bisturí Parker, al ser plano, se complican los movimientos, por eso se les pide el bisturí redondo. El bisturí redondo hoy les va a parecer como un instrumental que no sé si les va a llamar la atención, pero es el que si les gusta la rama de la cirugía, si les gusta la implantología, si les gusta la parte plástica periodontal, lo van a utilizar muchísimo, le van a encontrar la huella. Después tenemos los elevadores de periostio. La cureta de Molt está dentro de los elevadores de periostio y son justamente instrumentales que nos van a permitir deslizarnos para levantar el periósteo que está íntimamente adherido al hueso a través de empujes y empujes, le dicen movimientos de empuje y levante, porque ese periósteo está muy, muy adherido al hueso. Lo otro que utilizamos en periodoncia y cirugía también son las tijeras de encía. Esas tijeras de encía pueden ser curvas o rectas, ya las conocen. Y la que ven acá en la foto es una tijera para encía con mango castroviejo. Esta es la real periodontal. Son tijeras que proveen de muchísima facilidad a la hora de realizar maniobras muy delicadas y sobre todo muy puntillosas. Después tenemos el portaagujas, que el que ven acá en la foto es el portaagujas Castroviejo. El sistema Castroviejo es esto que ven acá. Posee estas aletas flexibles que proveen del movimiento de apertura automático, digamos, que facilita el movimiento de sutura. Después tenemos las pinzas para tejidos, que nosotros a ustedes le pedimos la Micro Adson, no está, anda por ahí en otra foto, que es la pequeñita, que habrán visto. Esa pinza para tejido nosotros le pedimos que tenga los bocados romos, pero también se les puede pedir con bocado de diente de ratón. Y lo otro es que utilizamos también muchos cinceles quirúrgicos.
que no se les pidieron suerte a ustedes, entonces no putean por periodoncia. Afilado el instrumento. No me voy a detener en afilado el instrumental porque les voy a pasar el link de Hugh Freddy donde les explica cómo afilar el instrumento. Lo que tienen que saber ustedes en afilado el instrumental es que necesitan tener su piedra de afilado. La piedra que se recomienda es la piedra de Arkansas. En Klauber creo que les venden fraccionada la piedra o pueden comprar la piedra entera, pero la piedra entera, si ustedes la cortan o la mandan a cortar, la de Hugh Freddy tranquilamente da para que corten en 3 pedazos para dividir el costo, porque la piedra es cara y se utiliza siempre con un aceite lubricante, pero para poder hacer el afilado tiene que estar siempre esterilizada la piedra, que la piedra se esteriliza en autoclave, en el autoclave de la facultad. Bueno, que les voy a mandar el link, que es nada más y nada menos que un videito que está publicado en YouTube de Hugh Freddy, donde les explica cómo afilar las curetas de Grasey. ¿Por qué? Porque las curetas de Grasey tienen esta angulación específica que requiere de que ustedes presten atención a la hora de hacer el afilado. Las curetas se desafilan con cada uso, chicos. No se desafila los 200 usos cuando terminó el cuatrimestre, cuando terminó el año. Con cada uso, ustedes deberían afilar y poner a esterilizar, afilar y poner a esterilizar, afilar y poner a esterilizar. No saben la fatiga muscular que se ahorran cada vez que afilan la cureta. Y la mayoría de los estudiantes andan con cureta toda desafilada, que pidieron prestado a Juan Pérez, que usó durante 3 años de su vida y nunca afiló. Entonces, lo primero que tienen que hacer antes de trabajar con un paciente es afilar las curetas. Sí o sí, a menos que la cureta sea nueva. Si la cureta ustedes la sacaron de un plástico, está bien. Si no, tienen que afilar. Si ustedes ya usaron en un raspaje la clase anterior, ya está desafilada, chicos. Ahórrense fatiga muscular. NASA, ¿y con qué aceite se coloca? ¿Cómo? ¿Vos dijiste que se utiliza la piedra y un aceite? Sí, un aceite lubricante. ¿El que usamos para la turbina o no nada que ver? No, es otro aceite. La verdad yo no te quiero mentir porque yo lo compré, me lo vendieron para afilado y eso fue todo lo que pregunté. Pero les puedo conseguir el dato de qué tipo de aceite es. Pero más que nada es aceite. ¿Sí? Entiendo yo que para no afectar su piedra no van a usar el aceite de cocina, pero debe ser un aceite de linaza, algo por el estilo. Lo compran igual en la casa odontológica para afilar instrumental. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la parte que ya todos deben estar agotados. Igual como les dije, les voy a pasar el power y les voy a mandar el lugar donde leen este tema, porque este tema es más largo de lo que está puesto acá, obviamente. Tiene un capítulo del libro del Carranza y hay un capítulo del libro Pattinson y Pattinson. El Pattinson y Pattinson es el libro del protocolo de raspaje y alisado. Y el que tiene todos los principios de la instrumentación con las fotos de la toma del instrumento y con las fotos de los diferentes sitios de raspaje. Les voy a pasar a contar en qué se basa. La técnica o principios de instrumentación tiene 6 pasos. 6 pasos primordiales. En esos 6 pasos primordiales, nosotros como primer paso lo que vamos a tener siempre es la accesibilidad. Cuando hablamos de la accesibilidad, lo más importante de todos es tener en cuenta la posición del paciente y del operador. ¿Cómo debe estar dispuesto el operador? El operador debe estar siempre con los pies apoyados en el piso, ¿sí? Con los muslos paralelos al piso. Esto les da la pauta de que si ustedes están muy elevados, sus muslos no van a estar paralelos al piso. Y si están muy abajos, van a estar diagonales también al piso. Por lo tanto, tienen que estar
siempre en una altura donde les quede el muslo paralelo al piso y los pies apoyados. Los pies apoyados en el piso, no en las patas de la silla. Eso les causa muchísima fatiga. Además de eso, deben tener la espalda bien recta y la cabeza recta. Esto es lo más difícil de lograr en la posición paciente operador, pero no es nada que no se pueda lograr. Para eso deben utilizar siempre la visión indirecta, que a ustedes, bueno, a todos los odontólogos nos cuesta, pero a ustedes al principio les cuesta un poquito más, ¿sí? Entonces, la accesibilidad, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de la ubicación o posición del paciente operador. Mi perra está súper intensa, discúlpenme, para escuchar por ahí que está acá llorando. Bueno, después tenemos la visibilidad. ¿No se la escucha? Qué bueno. Después tenemos la visibilidad, iluminación y separación de los tejidos. Bueno, esto es muy importante, la visibilidad se logra siempre a través de la visión directa o indirecta. La iluminación también se logra a través de forma directa o indirecta. ¿Cómo logran la iluminación indirecta? A través de reflejar con el espejo la luz del aparato. ¿Sí? ¿Se van a acordar de eso? Y la separación de los tejidos, que siempre lo que se hace es separar con el espejo los carrillos y la lengua, y con los dedos para el labio, o también los separadores que ustedes tienen, los de Farabeufe en cirugía y los de Minnesota también, que son los que más usamos en todas las materias. También pueden utilizar los abrebocas fotográficos para poder separar los tejidos. Es más, los separadores fotográficos, los abrebocas fotográficos, son los que proveen quizás más comodidad a la hora de trabajar. Suele generarles a ustedes, alumnos, frente al paciente como incomodidad porque les tiran la boca mucho tiempo al paciente. Pero les puedo asegurar que ustedes trabajan más tranquilos porque las maniobras del paciente, que son maniobras involuntarias, la mayoría se ven interrumpidas o obstaculizadas por el abrebocas, ¿sí? O sea, vuelvo a repetir. Visibilidad, ustedes tienen visión directa e indirecta. Indirecta siempre a través del espejo. Iluminación directa por la luz del aparato, indirecta a través del reflejo en el espejo. Y la separación de los tejidos que pueden hacer a través del espejo, generalmente para correr lo que son carrillos y lengua, y los dedos para correr los labios, pero que siempre se pueden ayudar con los abrebocas o con los separadores quirúrgicos para poder separar los tejidos. Una vez que tenemos accesibilidad, es decir, nos ubicamos correctamente, paciente operador, logramos buena visibilidad, iluminación y separación, vamos a ver el tercer principio, que es el estado del instrumento. El estado del instrumento se refiere a que el instrumento siempre tiene que estar estéril, limpio, estéril y afilado. Chicos, vuelvo a recalcar, es muy importante que esté afilado e instrumental. Facilita la tarea a ustedes, facilita la tarea al docente y acorta los tiempos operatorios. Genera menor fatiga muscular, sí o sí. Y esto del instrumental afilado les provee a ustedes de mayor sensación táctil, por lo tanto generan menos fuerza y esa menos fuerza que aplican les genera menor fatiga. Pasamos al siguiente principio, que es la conservación de un campo limpio. En esa conservación del campo limpio nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que no tenemos que tener saliva circulando por toda la boca, no tiene que haber sangre. Los restos de cálculo que son muy comunes cuando empiezan a trabajar con el cavitador, van a ver que hay mucha agua, saliva, sangre y cálculo dando vuelta. Ustedes tienen que, de ratitos, parar la instrumentación, higienizar la boca del paciente y continuar con el tratamiento, ¿sí?
es muy importante que en todo momento utilicen una succión adecuada. El suctor no se pueden olvidar y la toalla para el paciente tampoco. Mientras ustedes hagan raspaje y alisado manual, esto de la toalla es un poquito menos importante. Pero una vez que ustedes pasen a usar el cavitador, es primordial que cuiden que su paciente, aparte de tener posicionada la compresa, tenga debajo una toalla, porque el baño que le pegan al paciente es terrible. Sobre todo ahora en invierno, que hace frío. Tengan esas precauciones con sus pacientes. Del cuarto paso, que es la conservación de un campo limpio y seco, vamos a pasar al paso de la estabilización del instrumento. Este paso de estabilización del instrumento va a estar dado por dos cuestiones. Una es la toma del instrumento, que es en forma de lapicera modificada. ¿Alguien se anima a decirme cómo es la toma de lapicera modificada? Estoy cansado ya, ni pelota. ¿Cómo es la toma de lapicera modificada? Con los pulpejos del dedo índice y pulgar, lo más cerca posible de la parte activa. Ajá. ¿Y qué más? Eso es lapicera. ¿Y modificada por qué? La modificada no es la que está más recta. El dedo medio no era el que estaba más cerca de la parte activa. Sí. Porque el apoyo del instrumento va en el dedo índice, en el lateral del dedo índice. Ustedes toman el instrumento con pulpejos de los dedos, índice y dedo gordo, ¿no? Pero el dedo medio va a venir de apoyo al dedo índice, en forma levantada y haciendo como una montañita, le digo yo, y de ese modo queda apoyado el índice sobre el dedo medio. Eso hace a la modificación de la toma de lapicera y eso da un apoyo espectacular al instrumento. Esa es la toma del instrumental para el raspaje y el alisado. ¿Qué otra cosa vamos a agregar? A esta toma del instrumento de lapicera modificada le vamos a agregar un apoyo digital, que era lo que yo les estaba recalcando al comienzo. Ustedes no llevan el instrumental a la boca volando, ni la turbina, ni el micromotor, ni la cureta, ni el excavador, nada. Nada llevan volando hacia la boca o trabajando en el aire. Ustedes no trabajan en el aire sobre el diente. Ustedes siempre van a buscar un apoyo digital. Y lo que quiero que se graben acá en su cabeza, esto se llevan hoy de acá, es que el apoyo digital ideal está dado por el dedo. ¿Cómo se llama el dedo anular? El dedo del anillo. Ese dedo le va a dar un apoyo. ¿Cómo? Vamos a suponer que ustedes van a trabajar en una arcada que tiene todas las piezas dentarias. Esto no ocurre casi nunca, pero no importa. Vamos a suponer eso. Ustedes están por trabajar en una arcada que tiene todas las piezas dentarias. Y van a trabajar en el incisivo central. Sus dedos, gordo, índice y medio van a estar abocados a la toma de lapicera. Y el dedo anular se va a apoyar en mi incisivo lateral contiguo. Y a su vez, el anular se va a apoyar también en el dedo meñique, que va a quedar apoyado en la siguiente pieza dentaria. Eso hace que yo pueda generar un movimiento de muñeca-antebrazo, que es el movimiento que van a hacer para el raspaje, sin despegar el instrumento de la pieza dentaria. Mediante que ustedes van a estar apoyados con el dedo anular y el meñique en la pieza dentaria contigua, ustedes nunca van a tener que despegar, nunca van a generar los movimientos, pero nunca van a despegar el instrumental de la pieza dentaria. Y van a poder hacer los movimientos hacia arriba y hacia abajo que corresponden para poder realizar el raspaje.
de acuerdo a la angulación que le van a dar al instrumental, van a realizar o raspaje o alisado, o como ya les dije antes, curetaje. Entonces, el apoyo digital ideal es el que está dado por el dedo anular. Acuérdense del anillo, acuérdense del casamiento, lo que les sea más útil en su cabeza, pero este dedo es el que les va a dar el apoyo digital ideal. ¿Qué pasa? ¿Y por qué hablo de apoyo digital ideal? Porque muchas veces en la arcada, como les dije, no están presentes todas las piezas dentarias. O solamente hay una pieza dentaria en esa arcada, hay otra en la otra de mi arcada, y ya después me paso a la arcada contraria. Entonces yo voy a ir cambiando mi apoyo de acuerdo a la cantidad de piezas dentarias presentes o al estado de las piezas dentarias presentes. Porque si yo tengo el diente de al lado con movilidad grado 3, necesito, vamos a posicionarnos de vuelta, necesito hacer el raspaje de mi incisivo central superior. Pero resulta que mi lateral tiene movilidad grado 3. No me puedo apoyar en ese lateral. Entonces ahí en ese caso yo voy a buscar otro apoyo intrabucal en principio. Puede ser a través del arco dentario, Uy, sí, puede ser en el arco contrario, o puede ser lo que le llamamos dedo sobre dedo. Vuelvo a repetir esta parte. El apoyo digital ideal está dado por el dedo anular, pero cuando yo no encuentro ese apoyo digital ideal dado por mi dedo anular en la pieza dentaria contigua, voy a ir a buscar otro apoyo, que puede estar en el mismo arco dentario, que le dicen apoyo a través del arco dentario. Puedo buscar un apoyo en el arco contrario, es decir, la arcada contraria, o puedo hacer un apoyo dedo sobre dedo. Y cuando yo no encuentro ninguno de estos apoyos que se llaman intrabucales, voy a utilizar apoyos extrabucales, que pueden ser de palma hacia arriba o de palma hacia abajo. Los apoyos, entonces yo voy a ir haciendo como en una escalerita la elección del punto de apoyo. Primer punto de apoyo a buscar es dedo anular, en la pieza dentaria vecina. No encuentro el dedo anular, no tengo para apoyar mi dedo anular en la pieza dentaria vecina, me voy en el mismo arco dentario a otro lugar. No tengo pieza dentaria en ese mismo arco dentario, dedo sobre dedo. Me voy al arco contrario. Arco contrario, no hay piezas dentarias, me voy a dedo sobre dedo. Y si no, busco apoyos extrabucales. Dicho todo esto, pasamos a lo siguiente. El paso número 6 de los principios de la instrumentación son la activación de los instrumentos. Para eso, ustedes van a hacer la adaptación de la cureta, la angulación de la cureta de acuerdo a la maniobra que quieren realizar, que eso va a depender si es raspaje, alisado o curetaje. Van a aplicar presión lateral y van a realizar los movimientos, ¿sí? Los movimientos pueden ser movimientos exploratorios, de alisado, de raspaje o de curetaje. Y eso es todo principios de la instrumentación. Obviamente, esto tiene una técnica que se llama técnica de Pattinson y Pattinson, que se las voy a mandar específicamente como quiero que la desarrollen, y es lo que les va a permitir a ustedes sentirse más seguros a la hora de hacer un raspaje. Así como estudian la técnica anestésica según la pieza dentaria que van a extraer, lo ideal es que ustedes tengan en la mente el desarrollo de la técnica de Pattinson y Pattinson y los principios de la instrumentación. Si ustedes hacen todo esto, le va a salir espectacular todo su tratamiento periodontal. ¿Ok? Bueno, con esto ya me despido. Estos son los principios del afilado. Y como ya les dije, les voy a pasar todo el pago. Ahí está el link de YouTube para poder ver el afilado. Eso es todo lo que tenemos por hoy. ¿Se hizo largo? Bueno, ¿Tienen alguna duda?
¿Tienen alguna duda? ¿Quieren saber algo más? ¿Por hoy ya está bien? Estuvo súper la clase, gracias. Me alegro mucho. Les digo que me parece que amerita otro taller para poder hablar de lo que es la técnica en sí. Yo ahora ya no les voy a dar más, aunque la tengo acá a mano, porque se cansan. Y tienen que procesar lo que les dije hoy, porque si no, no sirve de nada que les atore una cantidad de ideas. Pero sí tenemos que desarrollarlas y la necesitan para poder hacer más seguros sus prácticos, porque si no es como que ustedes no saben qué es lo que van a hacer y cómo van a hacer y se desorientan. Profe, Bueno, ¿nos recomienda comprar la Minify? Los Minify son un hermoso chiche para los periodistas, y te cuento. ¿Qué pasa? Yo había visto porque algunas alumnas me mostraron unas promociones de las Minify. Las Minify sirven para instrumentar todo. Lo que pasa es que tienen una parte activa más chiquita. Y si ustedes traen esos pacientes que tienen cálculo en absolutamente todas las superficies, y le va a llevar un poco más de tiempo. Pero son espectaculares las Minify. ¿Y las puntas para el cavitador o es más adelante? Las puntas para el cavitador son las puntas P10 y P15. Puede que ustedes las consigan así en Clover o que Clover intente venderles todo el juego convencional de de puntas periodontales de la marca Woodpecker. El juego de Woodpecker el año pasado, a fin de año, estaba entre 75.000 y 115.000, dependiendo a quién se le compraba por Mercado Libre. Lo que yo les recomiendo es que si pueden conseguir la punta solita, la P10 o la P15, con esa ya andarían bien. Porque todo el juego de las Woodpecker no es útil todo el juego, solamente son útiles 2 puntas de todo el juego. Entonces terminan comprando todo un juego de puntas, y la verdad que al cohete, porque solo utilizan 2 de esas puntas. Pero si por ahí no consiguen, o si les No sé, cotizan Clover más no te caro, vende suelta. ¿cómo? Clover no te vende suelta, yo ya pregunté, te venden todo el kit junto. Sí, te venden todo el kit Woodpecker. Porque no es la misma, chicos. El juego Woodpecker no tiene ni la P10 ni la P15. Tiene A mí me un dijeron, juego de puntas universales nomás. a mí me Vamos a hacer dijeron que eso. venden 3 puntas a 30 y algo. Ah, bueno, 3 puntas a 30 y algo estaría bien. Lo que sí tienen que comprar las que son más finas. Eso también amerita que se les muestre a ustedes cómo son las puntas. Pero las puntas tienen la cola de ratón, que es una que es aplanada y ancha. Esa es la que menos usan. Y después tienen unas que son más delgadas, curvas, circulares y más aplanadas. Todo ese juego de puntas solo utilizan 2, que son las triangulares. Voy a pasar comisión por comisión y les muestro. Voy a llevar el instrumental para el miércoles que viene. Este miércoles no tenemos clases porque es feriado. El que viene y paso comisión por comisión para mostrarles. Entonces, ustedes se familiarizan y no compran mal. Si compran las 5 puntas de Woodpecker, no van a usar todas. Y si no, pueden comprar las que son individuales, que son la P10 y la P15. Pero esas puntas las hacen en Argentina una marca en particular. Y creo que Clover no las estaba teniendo. Pero podemos pedirles que traigan. Entonces le venden solamente la que necesitan. Profe, última pregunta y no molesto más. Para el próximo miércoles, en el caso de que mi paciente, por ejemplo, no tiene restauraciones ni nada, ¿debería llevar piedras y gomas y eso? ¿O solamente con las curetas está? Las piedras y las gomas son para terminar todas las superficies. Ok. Tiene que llevarlas siempre. Igual no quiere decir que todos los profesores le vayan a hacer.
pero lo ideal es que ustedes le den terminación a la superficie y no vuelva a acumular biofilm. Tiene que quedar liso para que no acumule más, para que el paciente pueda resolver solo su higiene. Para eso es que ustedes tienen que dejar terminada la superficie. ¿Sí? Buenísimo. Llevamos todas las que están en la lista entonces. Y sí, todas las que ustedes compran para otras materias. No estén comprando por eso nomás. Ok, gracias. ¿Algo más? Sobre el curetaje le quería preguntar. Sí. Debe sangrar un montón. Y sí, pero cuando lo hacemos es porque es necesario. Justamente ahí que nosotros vamos a tener diferentes características de la pared de la bolsa. Porque esa bolsa puede ser edematosa o puede ser una bolsa, por ejemplo, muy fibrosa. Y de acuerdo a esas características de la bolsa, nosotros vamos a definir si es necesario curetear o no. Y si es necesario o no, a veces hacer una reducción quirúrgica de la bolsa periodontal. Eso también es otra de las artimañas que solemos utilizar, hacer reducciones de la bolsa periodontal a través de la cirugía periodontal. Cuando por ahí eh, lastima el epitelio de unión, ¿este se regenera o si lo corta mucho igual vuelve a subir o con el alisado sube o se queda ahí? Es buena la pregunta, Diego. El epitelio unión en una bolsa periodontal está siendo totalmente afectado y está en un estado patológico, ¿sí? Porque está degenerado y está permitiendo a través de las comunicaciones entre las células, las uniones entre las células, que pase mucho líquido a la bolsa o al surco gingival. Así que ese epitelio unión, la única manera de que vuelva a estar todo ok es luego de haber realizado el raspaje. Ese epitelio de unión generalmente cicatriza y forma un cordón al que justamente le dicen epitelio de unión largo, que permite que la bolsa periodontal se pliegue o se repliegue sobre el diente. Pero generalmente lo que sucede en la patología periodontal es que quiero que esto también les quede como en la cabeza la idea de que el hueso siempre huye de las bacterias. Entonces, cada vez que hay una guerra en el epitelio y en el tejido conectivo donde las bacterias se infiltran, el hueso huye y se aleja. Y por eso se va como reabsorbiendo, porque ese proceso inflamatorio genera que él vaya retirándose. Ese hueso que se pierde a través del proceso patológico no se recupera. Hay estudios que dicen que se puede recuperar hasta 1 o 2 milímetros de los defectos horizontales, y de los defectos angulares hay como un montón de requisitos o un montón de cosas que hacen que se pueda recuperar el hueso o no se pueda recuperar el hueso. Y después, justamente, uno de los teóricos más adelante, hablamos directamente de los defectos óseos, o sea, los defectos que quedan a partir de la secuela de la enfermedad periodontal, que cuando estos defectos tienen varias paredes, le decimos los periodoncistas, normalmente podemos rellenar ese hueso para que quede mayor grosor y mayor cantidad de hueso rodeando esa pieza dentaria. Pero cuando el defecto no tiene paredes, no se recupera el hueso. Y no podemos poner hueso por poner en cualquier lado. Las técnicas de regeneración ósea tienen una serie de requisitos para que se puedan aplicar. Es re linda esta parte de regeneración de los tejidos, porque es la parte de la periodoncia que da lugar a la regeneración tisular guiada y a la regeneración ósea guiada, y es la parte de la periodoncia que tiene un encuentro íntimo con la implantología y la cirugía bucomaxilofacial.
Así que como que es la parte más hermosa. Después hay un teórico que lo da el doctor Vergés, que está relacionado con todas las condiciones que deben reunir los defectos óseos para poder ser rellenados y que el hueso quede en ese lugar y no se reabsorba todo. Que fue buena tu pregunta, pero da para hablar como un teórico más por lo menos. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Todos tienen hambre? NASA, te pregunto, la semana que viene, vio que está el parcial. ¿Tenemos que llevar a pacientes igual? ¿Nos va a dar el tiempo? ¿Cómo sería eso? Honestamente, no pregunté la organización del parcial, pero les pregunto para que les podamos mandar la info. Dale, gracias. ¿Podríamos tener una tutoría del parcial? Sí, Aparte, siempre. Por supuesto que sí. Quizás el lunes que viene, en el espacio del taller. genial. Bueno, también me dicen por cucaracha y si no ya los despido ya de que no se olviden por favor de que en los mensajes que andaban circulando por correo electrónico eran falsos y le estaban pidiendo datos para ingresar a sus cuentas de correo electrónico, de contraseña. Eh, desde la universidad nunca les van a pedir su clave y su contraseña para absolutamente nada, ¿sí? Así que espero que no caigan, es seguramente una estafa más de las que vemos todos los días. Bueno, con eso me despido, chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ana. Nos vemos, NASA.